Me permito darle la bienvenida a la doctora Aura Ponce de León. La doctora Aura académicamente es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Humanidades. Es investigadora del Centro Lombardo Toledano y profesora de tiempo parcial en la UAM Iztapalapa. Y no académicamente quiero mencionar que es una gran amiga, colega, y fue pues prácticamente mi directora de tesis en la maestría, con la cual ganamos un premio. Ganaste, pero gracias. ¿Con ese o con este? Sí. Ahí está, ¿no? Gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, antes de iniciar, quiero darle las gracias pues a Diana Platas, que como ella ya dijo, somos colegas desde hace tiempo y muy queridas amigas, y muchas cosas nos han unido a lo largo de nuestros caminos y sobre todo nuestros estudios. Entonces, muchas gracias, Diana, por organizar la jornada y por invitarme. Y por supuesto también a Juan González, no lo veo ahorita, pero por ahí anda. Es realmente un gran creador, impulsor, gestor de estos trabajos en ciencias cognitivas, estos áreas de estudio, todo el posgrado, muchas cosas. Creo que pues le debemos a Juan, y muchas gracias también por invitarme. Bueno, José Luis Vera y yo hemos compartido más de 20 años de estudios conjuntos. Hemos participado, fundado seminarios de primatología, de antropología y evolución, ahora estamos trabajando en el arte paleolítico. Entonces, van ustedes quizá a escuchar variaciones sobre un tema, ¿no? Simplemente yo soy arqueóloga de profesión y él es antropólogo físico. Entonces su mirada pues es más desde una perspectiva biológica, antropofísica, y la mía pues es arqueológica. Pero pues es el mismo conjunto de información, y pues por el mismo hecho de que hemos estado trabajando juntos y recientemente, bueno, me refiero a los últimos pocos años, hemos estado enfocando nuestra mirada en el arte paleolítico, el arte rupestre, pues él mencionó algunas cosas que tal vez yo les diré desde otra perspectiva. Entonces, traigo yo un PowerPoint con el que voy a cerrar mi presentación como a manera de resumen, pero antes voy a presentarles mi ponencia que traigo aquí escrita, la mitad de mi tiempo, y después voy a presentarles las imágenes. Perdonen, es que hace un momento que ya José Luis lo saludé y algo me pasó aquí. Voy a tomar un poco de agua y empiezo. Bueno, sin más, mi tema, ¿por qué el arte paleolítico? Es en el proceso de evolución, que dependiendo de la temporalidad que tomemos, puede ser desde el inicio del orden de los primates, o desde el inicio de la locomoción braquiadora, desde la bipedestación, la gran encefalización. Hay muchos momentos, dependiendo del orden temporal que tomemos, pues serán los indicadores y las variables que estudiamos. Entonces, Homo sapiens anatómicamente moderno apareció hace alrededor de 200.000 años en una versión. Hay algunos restos en Marruecos que ahora lo atrasan hacia 300.000, pero en general es a 200.000, donde genetistas y antropólogos o paleontólogos humanos sitúan más o menos la aparición de nuestra especie. Y eso biológicamente, o sea, los restos que tenemos son restos que dicen, bueno, este fósil es exactamente igual a nosotros, ¿no? Este cráneo, este lóbulo así, la frente acosada que tenemos nosotros, sino chata de los neandertales o de otras especies, y otros aspectos de
de la anatomía humana aparecen en ese tiempo. Pero ¿cuándo aparece la conducta humana moderna? Lo que diríamos, eso somos más nosotros. Ese es algo que no es tan fácil, porque pues obviamente la conducta no fosiliza. Los restos que tenemos de la conducta, los restos fósiles de la conducta, pues son los arqueológicos. Son restos esquivos, los arqueológicos son restos que siempre son incompletos, fragmentados, siempre encontramos como un pedacito de la cosa, de la gran cosa que pudo haber pasado en otro tiempo, a lo mejor un fogón, a lo mejor una herramienta, o algo que nos indica ahí hay una conducta diferente de la de otros animales, una conducta que en general se nos ha atribuido más una conducta transformadora, una conducta de intervención en el ambiente diferente a la de otros animales. Obviamente todos los animales impactamos el ambiente y lo transformamos de diversas maneras, pero atribuimos a nuestra especie una conducta más intencional. Entonces, el arte paleolítico en los últimos 20 años se ha visto como una de las evidencias, de estas evidencias arqueológicas que pueden hablarnos de la aparición de esa conducta moderna. Hay mucha controversia al interior de esta discusión, porque la controversia es temporal. Por ejemplo, hay quien sitúa eso en la Europa de hace 45.000 años, por ejemplo, la aparición del arte, etcétera. Ahorita mismo voy a ello. Y hay quien dice, no, es mucho más atrás, es 250.000 años, ya había uso de cuencas, uso de pigmentos en África, etcétera. Entonces, los debates están en distintos niveles teóricos, ¿no? Tanto en la lectura del registro de la evidencia empírica, como en la lectura general de los datos, digamos, los conjuntos de datos mayores. Por ejemplo, el arte en Indonesia, el arte franco-cantábrico, que es como el que más ha sido estudiado. Entonces, hay esa discusión, o sea, ¿en qué contribuye el arte paleolítico a que podamos comprender algo de cómo apareció nuestra conducta y, por supuesto, lo que llamamos la mente humana moderna? Entonces, bueno, eso es lo que yo voy a tratar de presentar. No es que tenga respuestas, más vengo a presentar como la problemática y como los datos en los que estamos trabajando. Entonces, voy a mi lectura. En el estudio de la evolución humana hemos examinado distintos aspectos que nos caracterizan como especie, entre otros ciertos comportamientos y capacidades mentales. Algunos de ellos se han considerado distintivos de la especie, por ejemplo, la conducta de representar o de simbolizar a través de expresiones plásticas o gráficas, a través de expresiones plásticas o gráficas. Aunque existen diversos significados para el término simbolizar, aquí consideraré como tal a la acción de representar elementos del mundo, tanto físicos como mentales, tanto del mundo real como de mundos posibles o imaginarios, a través de otros elementos que pueden ser también físicos o mentales. O sea, simbolizamos a través de cosas físicas o acá en nuestra mente. Es decir, asignar a alguna cosa la función de representar a otra, dotarla de ciertos significados. Este puede ser un proceso individual o colectivo, pero generalmente tiene una marca o huella cultural, social. Lo que presento es el examen que la investigación de evolución humana hace sobre el arte rupestre paleolítico para explorar cómo apareció esta capacidad en nuestra especie. El arte paleolítico se divide convencionalmente en arte parietal y arte mobiliario. El arte parietal se refiere a las evidencias gráficas, tales como paredes pintadas, dibujadas, grabadas, esculpidas o intervenidas de ciertas formas afines, presentes en cuevas, abrigos rocosos y sitios al aire libre. El arte mobiliar se refiere a bienes transportables, o sea, mobiliar móvil, es la palabra que se ha quedado para referirse a eso, como estatuillas o piezas sueltas, no adheridas a paredes o a piezas fijas, que presentan también este tipo de intervención gráfica modeladora. Y es en el periodo paleolítico, en el tiempo en que apareció nuestra especie, por eso me restringo a ese tiempo. Arte parietal y mobiliar ha habido desde entonces y sigue hasta ahora. Coincido con lo que dice mi compañero José Luis de no manifestarse, o sea,
Convencionalmente decimos rock art o arte rupestre, y esa es como una convención internacional, mundial, que se refiere a eso, pero no necesariamente estamos sosteniendo con eso, con esa palabra, la idea de que ahí había algo artístico, algo que tuviera una intención artística como estética o de expresión no utilitaria. En muchas culturas estas expresiones plásticas tienen funciones muy específicas, por ejemplo, ser capaz de cazar o ser capaz de atrapar o sea, ser parte de un proceso productivo, pues no necesariamente artístico, pero convencionalmente así le llamamos. Bueno, entonces, como les decía, toda esta investigación sobre evolución humana proviene desde Darwin, y en particular Huxley señaló, ¿cuál es el lugar de nuestra especie en la humanidad? En el siglo XX ya muchos otros investigadores lo hicieron. Philippe Tobias, en un texto de más o menos los años 80, decía, ¿cuál es la patada que condujo a nosotros? Él decía, el lenguaje. Él, bueno, tiene un planteamiento de retroalimentación y retroacción entre todas las cualidades humanas. Pero como les digo, esto en el último tercio del siglo XX, la discusión tendió a abandonar la búsqueda de un rasgo único o pocos rasgos, orientándose a investigar la interacción entre conjuntos de rasgos, algunos físicos, otros comportamentales, para caracterizar los procesos que condujeron a la configuración de nuestra especie. En torno a ello, se empezó a usar el concepto de conducta humana moderna para significar un conjunto de comportamientos que creemos están más ligados a las formas de conducta específicas de nuestra especie. Este concepto, que les digo, que ya les mencioné, surgió sobre todo en el contexto de la discusión neandertales humanos. Quizá una discusión que propusieron Stringer y Gamble en un libro que se llama En busca de los neandertales, ahí especificaron más esta conducta, los rasgos, y mencionaron lo siguiente. Dijeron construcción de campamentos, utilización del paisaje y conquista de nuevos hábitats. Entre los comportamientos distinguen el arte, mayor tecnología, adecuación de viviendas y colonización de espacios. Como les digo, ellos lo ubicaban en una Europa de hace 45.000 años, que es cuando eclosiona el arte rupestre en Europa, pero ahora se ha situado más atrás. Hablamos entonces de un lento proceso biocultural durante el cual aparecieron rasgos que llamamos propios de nuestra especie y que en conjunto no pueden adjudicarse a otras especies, incluyendo homínidos que consideramos que nos antecedieron. Como digo, el mayor acondicionamiento del entorno, la mayor tecnología en los procesos de apropiación de los recursos del entorno, ampliación y mayor control del ámbito territorial. Más tardíamente, esto es más tardío como de 20.000, aunque también parte de esta ampliación del uso de recursos, puede hablarse de un cambio en la hechura de vestimenta. Por ejemplo, las agujas que posibilitaron una ropa ceñida y contender con el frío, etc. Fagan señala, lo cito, la verdadera preeminencia se debió a la elevada capacidad intelectual y a la imaginación de los cromañones. Él está en Europa, ¿no? Que no solo tenían la aptitud de cooperar con otros como los neandertales, sino que además podían planificar sus acciones con anticipación y concebir su ambiente como un mundo vivo, tal como lo representaban con sus pinturas y ritos, ceremonias, que les ayudaban a sobrellevar inclemencias de los rápidos cambios climáticos, el hambre ocasional y los cruentos accidentes de caza. Termina mi cita. Es claro que tenemos en común con especies ancestrales la posesión de un cerebro grande, la bipedia, la conducta de elaborar utensilios para intervenir en el ambiente, quizá la conducta de compartir alimentos, además de caracteres y conductas más generales propios de los mamíferos, como por citar alguno, el cuidado atento en la crianza de infantes, u otros más específicos de los primates, como la conducta social, común en muchas especies de este orden. Es decir, poseemos los rasgos propios de nuestro linaje filogenético, pero los señalados arriba parecen pertenecer únicamente a nuestra especie. Como huella de estos comportamientos, aparecen en el registro arqueológico africano de este periodo, del Paleolítico medio e inferior incluso, diversos tipos de útiles y ornamentos.
Se le ha descrito como el inicio de una época de gran creatividad, con un uso amplio del territorio, integración de nuevos materiales y tecnologías, como uso de hueso, mejora de las técnicas de talla, mejora en la utilización de materia prima, etcétera. Es decir, nosotros, digamos, si situamos el inicio del linaje de los homínidos, que es alrededor de 6 millones de años, pero de la aparición de la conducta de elaborar utensilios es desde hace 2.3 o 2.4 millones de años, o sea, la aparición de herramientas. Entonces, a partir de ahí y hacia acá hay como evidencia de creatividad, pero es una creatividad de tipo tecnológica, o la que etiquetaríamos hoy como tecnológica, porque es de útiles, puntas, raspadores, machacadores, ¿no? O sea, piedras pesadas que sirven para ello. Pero al paso del tiempo, o sea, todo eso pasó en el Paleolítico Medio, pero después, hace quizá entre 200 y 250.000 años, según McGrath y Brooks, aparece, la cito, caza especializada, uso de recursos acuáticos, intercambio a larga distancia, uso y procesamiento sistemático de pigmentos, y arte y decoración. Ahí termina mi cita. De acuerdo a Washburn y Lancaster, a juzgar por la conducta de primates no humanos, el uso de amplias porciones de territorio es enteramente humano. Las demás especies de primates se mantienen en un rango más definido de área, aun cuando tienen capacidades sobradas para traspasarlo. Esa ampliación, a ver si no me corriges después, Pilar, de eso que acabo de decir, pero esa es la versión de Washburn y Lancaster. Esa ampliación de territorio posibilita una utilización estacional amplia de los recursos existentes. Influye también en el aprendizaje, en la crianza de largo plazo, pues expone a las crías a la posibilidad de conocer incluso eventos y lugares poco comunes y por tanto conductas apropiadas a ellos. Con lo que acabo de narrar, lo que quiero decir es que quizá una de las cosas más características del humano es esa expansión gigantesca que tenemos de la apropiación de los recursos del mundo. Es decir, cada especie, toda especie animal tiene, bueno, también vegetal, tienen una apropiación para sustentar la vida, pero es como más específica, más señalada, y nosotros, cosa que vemos, cosa que decimos, esto como para qué me sirve, ¿no? Esto, seguro que con esto puedo satisfacer esa necesidad, y si no, hasta la creo, nueva necesidad, y con la cual yo puedo satisfacer a partir de determinados recursos. Claro, eso 200.000 años después ya se ha traducido en lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, todo el mundo apropiado por una especie que hace eso, ¿no? Pero eso sí es bastante característico. Hay pues un aumento en la intervención sobre la naturaleza por parte del ser humano y sus ancestros de conocimiento y control sobre sus procesos, incluyendo acondicionamiento y apropiación de hábitats. Esto, por supuesto, no debe entenderse como una marcha constante de progreso, sino como un proceso zigzagueante de avances y retrocesos, pérdidas y ganancias, aparición, dispersión y desaparición de conocimientos técnicos o sociales, de comportamientos. A juzgar por la heterogeneidad del registro arqueológico, hubo tradiciones culturales de especies homínidas que se perdieron con los grupos humanos que las desarrollaron, pérdidas causadas por dificultades quizá ecológicas, quizá sociales, y solo algunos saberes se conservaron y transmitieron a generaciones siguientes, constituyendo así el más básico patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? El que nosotros tenemos. Seguramente hay muchos saberes perdidos a lo largo de la historia homínida. Bueno, después tenemos, pues, como les digo, hay una gran estasis de utensilios. José Luis lo mencionó, el ordubayense, que es una muy básica técnica que simplemente busca tener filos y piedras para golpear, a la chilense, que es las piedras almendradas, que empiezan tempranamente, ya hace 1.300.000 años hay piedras almendradas y llegan, bueno, hasta nuestro tiempo, pero digamos, esa tradición que llamamos achelense, por lo menos a 300.000 años todavía había, pero posteriormente hubo una explosión también en eso, como les digo, hay una explosión de muchos tipos de utensilios, y luego tenemos pues ya el punto específico que quiero nombrar, es lo de arte. O sea, ¿qué tenemos en el registro arqueológico sobre arte? Hay un sesgo en los datos que tenemos sobre arte, producido por la mayor investigación en ciertas zonas. O sea,
Obviamente Europa es la zona más investigada sobre arte paleolítico y la región franco-cantábrica, ahorita les voy a poner el mapa, es la región más estudiada, por eso todos sabemos que Altamira o que Lascaux, que Chauvet, o sea, toda la región del sur de Francia y del norte de España, ahora ya se está yendo también al sur de España, son regiones mucho más estudiadas que otras regiones del mundo. Entonces existe ese sesgo. Recientemente, bueno, desde los años 50 del siglo pasado, pero recientemente con más énfasis y con trabajo tecnológico más importante, se ha trabajado también en Indonesia, se ha fechado algunas cuevas con arte rupestre y se les ha dado una temporalidad semejante a la de Europa, como de 40.000 años, se atribuye a Homo sapiens. Pero algunos autores dicen, eso es solo un sesgo, porque tenemos, por ejemplo, en Brasil algunas huellas, en la India algunas huellas, en otros lugares, en otras regiones, encontramos arte paleolítico antiguo, quizá no de 40.000 años, pero de 30, 20.000 años encontramos eso. Entonces, les voy a dar nada más mencionar algunas fechas. Tenemos arte parietal figurativo, o sea, donde ya aparece mano o humanos o animales. En Chauvet se han fechado 32.000 años. Estoy cerrando los años, es 32.44.000 años, ¿no? El arte parietal figurativo de Tito Bustillo en 36.2.000 años, ¿no? 36.000 años, 36.200 años. El más antiguo arte parietal abstracto se le situó en un momento en el Castillo, que es en el norte de España, pero con 41.000 años de fechamiento, pero esto ya se echó hacia atrás hacia 60.000 años, porque actualmente en Europa se ha dicho hay varias huellas de arte que podemos atribuir a neandertales hacia 60.000 años por este fechamiento. Ninguno es figurativo, todos son manchones, digamos, uso de pigmentos sobre paredes en cuevas, y eso se ha fechado y se dice como en 60.000, 65.000 no había sapiens aquí, había neandertales, entonces esto seguro es de neandertal y eso es arte. Pero pues hay muchas discrepancias en los investigadores, ¿no? Entonces, pues hay por ejemplo huellas en Alemania en una cueva de la garra de un oso, que en algún momento se ha dicho eran 5 dedos humanos haciendo en una arcilla una huella, y investigadores posteriores dijeron no, eso es un oso. Entonces incluso el pigmento puede ser plantado en algún lugar por algún animal o también por neandertales, como dicen ellos, pero lo que quiero decir es que hay discrepancia, no la hay con la fecha con estas fechas que les estoy dando. En Indonesia, que es el otro lugar donde se ha trabajado, una mano, que también es figurativa, arrojó 40.700 años. En Sudáfrica, África es mucho más, hasta cierto momento se ha considerado mucho más reciente el arte. El más antiguo se había situado hace 33.000 años, hace 3.600 años, pero esto ha cambiado con algunas piezas en Namibia. Y luego, en Medio Oriente hay una estatuilla a la que se ha ubicado en 230.000 años. Se ha creído que esa estatuilla podría ser lo que llamamos las Venus paleolíticas. Hay discrepancia ahí también. Hay otra figura de marfil en Alemania que tiene 35.000 años. En Valencia, en el Parpalló, tenemos huellas de 26.000 años. En fin, en Málaga, por ejemplo, es en las cuevas en donde se han atribuido a neandertales 60.000 años, y pues en noviembre se situó una en Borneo en 40.000 años, y así, ¿ok? Entonces tenemos como muchas evidencias, pero de arte parietal, esas son las fechas. De arte más antiguo, como les decía, McGrath y Brooks sitúan en África utilización de cuentas y pigmentos en algunas regiones hasta de 200, o incluso ellas señalan como de 250.000 años. Algunos sitios arqueológicos, pasa que África es un continente menos estudiado. ¿Qué significan esas piezas? Bueno, los significados que cada muestra de acción artística tuvo en su origen se nos escapan. No contamos con herramientas para discernirlos, no tenemos una piedra roseta paleolítica.
pero es verdad que algunas analogías etnográficas nos pueden ofrecer intuiciones aceptables. Bueno, puede asegurarse que ya con en la aparición de Homo sapiens se procuraba una cierta imposición estética de forma, una imposición de forma a ciertos materiales y uso de pigmentos. Ello indica que se estaba ante un cambio importante en los usos de la mente de ese linaje homínido que condujo hacia nosotros. Quizá, especulo, cambios en la orientación de su foco de atención, de lo que quedó huella en el testimonio material. Quizá hacia una simbolización más de tipo gráfico que de otros tipos, que seguramente existieron, pero de lo que no tenemos huella, como podrían ser los cantos o los despliegues rituales. De esos no vamos a tener nunca una huella. Supongo que nunca. Digo, hay especulaciones de arqueólogos que dicen, a lo mejor algún día encontramos cómo se impactó algo oral en algún tipo de material. Como la ciencia hace cosas tan sofisticadas que podría ser, pero por lo menos el día de hoy no creemos que podríamos recuperar evidencia oral antigua. Para algunos autores, el arte paleolítico europeo es la huella más clara de la aparición de conductas modernas. Tattersall, por ejemplo, señala que este arte rupestre es la prueba del tipo de mente que nos caracteriza como humanos, una mente simbólica. Dice, las representaciones que hay presentes en la cueva de Altamira y en otras, sean realistas o geométricas, están preñadas de significaciones que trascienden su simple forma. Así, no sabremos qué significó ello para estos ancestros, pero sí sabemos que los seres que hicieron eso eran seres simbólicos. Si hay una sola cosa que nos una hoy día a todos los seres humanos, es nuestra aptitud simbólica, la capacidad que compartimos para organizar el mundo que nos rodea conforme a un vocabulario de representaciones mentales que podemos recombinar en nuestra mente en una variedad inagotable de modos nuevos. Esta facultad mental exclusiva nos permite crear en la imaginación los mundos alternativos que constituyen la base misma de la diversidad característica de nuestra especie. Las demás criaturas viven en el mundo más o menos como se le ofrece la naturaleza y reaccionan ante él de un modo más o menos directo, por más que en ocasiones lo hagan con un grado notable de refinamiento. Los seres humanos, en cambio, habitamos en gran medida en los universos que rehace nuestro cerebro, aunque en ocasiones se empeña en inmiscuirse en la cruda realidad. Ahí termino la cita de Tattersall. En este mismo sentido es relevante la investigación de Elvira Báez, antropóloga física mexicana, que hizo una tesis sobre lo que llamó la revolución abstracta, en la que señala, fue mediante la capacidad de representación simbólica que se logró el manejo más eficaz de una mayor cantidad de información. La representación simbólica fue moldeando la vida cotidiana de los homínidos. Dicho sistema de comunicación debió funcionar sin ambigüedad, mucho más eficaz que el gesto. Y el efecto de la representación es transformar la comunicación de un sistema de signos dependiente del contexto en un sistema de referencia independiente, en un sistema de reflexión. Ahí termina la cita a Elvira. Bueno, voy a cerrar la parte de leída. Hay, por supuesto, en casi cualquier capacidad humana hay la discusión de ¿esto tiene una base biológica o esto es producto de la cultura específicamente? Pues en general pienso que la mayor parte de las discusiones llegan a pues las dos, o sea, no puede desarrollarse algo culturalmente si no existe una base biológica. ¿Cuál fue la que detonó esa capacidad en la mente? Pues sigue siendo una pregunta. Hay hipótesis, hay investigadores que dicen son nuevas capacidades neuronales que de las cuales no queda rastro en el registro arqueológico ni en el fósil, porque aun cuando eventualmente encontramos endocráneos y se pueden ver algunas huellas del cerebro ahí, o incluso cerebros fosilizados, pero lo que tienes ahí es una piedra, no tienes un cerebro en acción, que es lo que te podría permitir estudiar la actividad de ese cerebro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algunos investigadores dicen, con relación al estudio de emociones, cito a Prince, es un filósofo que dice, bueno, es que no podemos decir esto biológico o es cultural, necesariamente fueron logros situados históricamente en ciertas regiones y algunos de ellos
deben de haber sido, deben de ser inevitablemente biológicos y otros tener más peso cultural y otros de ambos, ¿no? Entonces yo pienso que él describe bien lo que tenemos con relación a la aparición de esta capacidad de representar y de simbolizar. Bueno, voy a dar una, no sé cómo estoy de tiempo. Tienes 4 minutos. 4 minutos. Voy a tener que hacer esto muy rápido, pero bueno, José Luis Vera les presentó un poco la evolución, pero aquí tendrían como las especies que nos antecedieron. Ya les dije que cuando apareció la nuestra, árboles genealógicos hay muchas versiones, pero finalmente llegamos al asunto de la aparición de nuestra especie se vincula a la cultura material, a la aparición de, perdonen, nada más quiero entender cómo, de útiles, ¿no? De utensilios sencillos, fuego, etcétera, y obviamente la capacidad creativa aparece desde la capacidad tecnológica que está en estas muy antiguas industrias, ellas todas en África. Aquí vemos algunas un poco más sofisticadas, unas industrias más sofisticadas. Sabemos que hay una migración posterior a 200.000 años, quizá a Medio Oriente llegó en 130, 70.000 años y a Europa hace unos 50.000 años. Esa es la idea actual, aunque esto cambia constantemente. Ya tenemos algunos útiles más, pues que pueden verse más sofisticados, ¿no? La formación de puntas, el mayor cuidado de las hachas almendradas. Esto es mucho más tardío, pero aquí podemos ver cómo se estratifica o se hace una cronología del Paleolítico superior en Europa y podemos ver algunos de sus utensilios. Podemos ver, por ejemplo, estos, ¿no? Los arpones, que pues son piezas de gran belleza, son utilitarias, pero son de gran belleza. Y bueno, tenemos aquí huellas de arte. Esta que está abajo es de Sudáfrica, no sé si se alcanza a ver porque está un poco abajo, pero es de las más antiguas, tiene 77.000 años, es de Blombos Cave, es un pedazo de ocre que tiene claros grabados geométricos. Ahí tenemos pues las Venus y varias de las Venus paleolíticas, arte de Altamira, de Chauvet. Esta es la figurilla que les decía de Israel, de la región de Medio Oriente, que es de 230.000 años, pero hay un gran debate en esto. O sea, se dice, el fechamiento no tiene debate, el fechamiento es aceptado, porque está en sándwich, en 2 capas de basalto que están fechadas, digamos, por físicos. Pero lo que es, hay mucho debate, es, ¿realmente eso es, esto es un ancestro de esto? ¿O es un simple accidente de los ríos que pulen las piedras y que simplemente nos dieron esa imagen, ¿no? Hay gente que afirma, es completamente claro que aquí se hizo un cuello, que se talló. Hay gente que dice no. Entonces, bueno, lo de conducta humana que ya les decía, el hábitat, uso de recursos, etcétera, sociabilidad, intervención en el ambiente, etcétera. Me quedo con lo de abajo, la indicación de representación, capacidad de apreciación y producción estética y pensamiento abstracto. Con lo que cerré la lectura de si son las causas de estos cambios, son cognitivas o culturales, ¿no? Es un cambio neurológico o impulsado cultural, históricamente, o sea, más situado. Es una discusión muy vigente, buena, interesante, bonita. Les invito a tener algún chapuzón por esa literatura. Y bueno, esa es la región cantábrica, el norte de España, Asturias y Cantabria principalmente, pero también un poco el lado gallego y el lado del País Vasco. Y bueno, en la región de Francia, pues ahí está marcada Lascaux, pero toda esta zona francesa está llena de cuevas. Este es Indonesia, sería como, es el país que tiene más islas en el mundo, y en particular aquí, en esta isla que es Sulawesi, es donde más se han encontrado cuevas. Ahí está Sulawesi
aquí marcada, se han encontrado cuevas con pintura rupestre. Traje nada más algunos ejemplos. Bueno, Altamira, conocido por lo menos en fotografía, supongo que para la mayoría de nosotros, el techo de polícromos de Altamira, que se puede visitar la neocueva, que ya no se puede visitar la cueva más que si tienes la suerte de entrar en un sorteo, de ganar un sorteo, entran 5 a la semana. Este es Lascaux, que también es otra capilla sixtina. Este es Chauvet, que es otra, ¿no? Los grandes logros del arte europeo, pero por ejemplo aquí les traigo el de la India de 13.000 años, ¿no? Se considera que es un bisonte probablemente, y hay algo antropomorfo probablemente. Este es de Brasil, se le ha situado en 28.000 años, aunque hay discrepancias también, pero se le ha situado. Estas son las placas de Namibia que les digo que modifican la idea de que el arte en África era lo más antiguo, era de 3.600 años, pero esta se ha situado más recientemente en 25.000 años, es como un refechamiento, y eso sería. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Muchas gracias por la conferencia. Yo me gusta mucho la pintura, pero pues no soy pintor, no podría dibujar algo también. Entonces, esos ejemplos de Altamira, por ejemplo, es una pintura que ya la veo técnicamente muy complicada, muy compleja. Y otras pinturas que son más recientes, por ejemplo, se ven menos complejas. O incluso estoy pensando en algunas cosas que he visto en revistas de arte rupestre en Baja California, aquí mismo en México, ¿no? Que parece que es más sencillo. Entonces, mi pregunta es, a ver si la puedo plantear. No me imagino dónde de esas cuevas de Francia y España, dónde practicaban estos antiguos pintores para llegar a ese nivel de la técnica. O sea, parece que en la misma cueva hay fueron muchos pintores, ¿no? Y hay unas cosas que son muy sencillas, y luego estos ejemplos que pudimos ver acá. Y otra pregunta es, ¿cómo ayudaría al estudio de cómo surgió esta representación simbólica o el arte con algunos experimentos que parece que no son formales, pero que a chimpancés les han dado pinturas, por ejemplo, y los chimpancés en cautiverio, y algunos parece que les llama la atención y se ponen a pintar y hacen combinaciones de colores y todo esto. Incluso parece que lo han hecho también con elefantes. A nivel comparativo de los procesos cognitivos y del simbolismo, ¿qué tan interesante podría ser esta línea de investigación? Gracias. Ahí se escucha, ¿verdad? Bueno, con relación a tu primera pregunta, claro, eso ha sido, es una pregunta que se hace mucha gente, y la conclusión que se tiene es que se debe de haber practicado mucho en materiales más perecederos que ahora, de los cuales ahora no tenemos huella. Sí, obviamente en esas en particular, por ejemplo Chauvet, Lascaux, Altamira, pues son obras de maestros, ¿no? Hasta se ha dicho que algún pintor, no me acuerdo quién de los grandes pintores, dijo que no hemos aprendido nada después de Altamira, ¿no? Pero hay economía de trazo, hay incluso la utilización de la superficie o sea, por ejemplo, si la cueva tiene una forma redonda, el pintor busca que la panza del bisonte quede en esa zona redonda, o cosas así, o sea, cosas que hace en tiempos actuales un pintor experimentado, y no uno, como bien dices, ¿no? que pues iluminó en la primaria, por ejemplo, ¿no? O probablemente seas mejor pintor, pero es muy probable que sean materiales perecederos o más perecederos. La cuestión es que, por ejemplo, fuera de las cuevas hay tanta piedra como dentro de las cuevas, pero están sujetos a un intemperismo gigantesco y entonces se desaparecen, y solo tenemos, pues las cuevas son grandes museos, ¿no? Que han guardado cosas. Sí, definitivamente debe de haber práctica, y claro, en las paredes también hay huellas de cosas mucho más simples, las hay.
Y con relación a tu segunda pregunta, aunque lo conozco de ambos temas, pero no lo he investigado, creo que en ambos casos es, por lo menos el del elefante, lo que he investigado hay maltrato animal para obligarlo a hacer esa pintura, ¿no? Ahora, obviamente el elefante es un animal muy inteligente que puede ser entrenado para muchísimas cosas. Se sube en un banquito, una mole de ese tamaño, ¿cómo no va a poder agarrar con la trompa? Que además es algo muy sofisticado, ¿no? Un pincel y hacer algo por lo que le están pegando 50 veces, pues lo hará, seguramente, ¿no? Los animales entrenados, pues todos sabemos lo que hay. En el caso de los chimpancés, yo creo que pues hay mucho más legislación con relación al maltrato de primates y creo que no va por ahí, pero supongo yo que como buen primate es curioso y esa curiosidad te lleva a que pues, si hay algo, colores, veo qué hago con ellos o qué uso. No estoy tan segura de que se haya hecho algún rescate de dato empírico de que voluntariamente ellos busquen hacer algo como pintar. Creo que no, aunque sí, o sea, pintaron, se vendieron algunos de sus cuadros en un centro de primates, bueno, no sé si en un centro de primates, pero se vendieron cuadros de chimpancés como cuadros abstractos o cosas así. Ajá, entonces, pues no conozco un estudio que haya hecho un trabajo así ya más neurológico o algo de ese tipo. Pero muy interesante el tema, a lo mejor algo para trabajar en tesis o en cualquier cosa, no en tesis. Yeah. Pues me permito remitirme a tu pregunta final. Creo que sí, evidentemente, pues la adquisición de esta mente simbólica en el Paleolítico Superior, sin lugar a dudas, va acompañado del aumento de la complejidad social, ¿no? Que también pues tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿no? Aumento en la organización de la casa, probablemente demográficamente, aumento en el número de individuos y pues de los cambios medioambientales que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo, es como multifactorial y complejo este abordaje, ¿no? Sobre la emergencia de la mente simbólica. Sí, Diana, muchas gracias. Creo, Faga, hay en un texto que se llama Cromañón, en algún punto tiene una cita que a mí me gusta mucho porque habla como del cobijo del mundo de lo social, ¿no? O sea, cómo entras a ese mundo, te aprecia en una cierta medida, pero ahí puedes disminuir muchos riesgos, como la cruenta vida a través del largo de los grupos sociales, de este crecimiento, de su consolidación, consolidación a través de eso, de atribución de significados, de compartición de formas culturales, etcétera, ¿no? Ese incremento de la complejidad, pienso que se asentó por la seguridad que dio a la especie. Sí, bueno, perdón, como seguimiento a la pregunta de Diana, en el documental de Werner Herzog sobre la caverna de los sueños perdidos, menciona en algún momento el chamanismo, ¿no? Como un chamán como el posible autor de esas pinturas. Mi pregunta es, ¿en qué medida crees tú que el chamanismo encierra una clave para entender esa complejidad social, cultural y quizás también cognitiva, ¿no? en la factura de estas pinturas, ¿no? O sea, el papel del chamán y del chamanismo en particular. Me parece que hace 40.000 años quizás no se puede distinguir el arte, el chamán, el sacerdote, el cazador, no sé. Sí. Justamente, ¿tiene en la antropología que tú conoces el chamanismo algún lugar privilegiado para entender estos fenómenos? Sí, o sea, a lo largo de, pongamos, poco más de 100 años de estudio del arte rupestre, ha habido varias como teorías para explicar o para interpretar la aparición de ese tipo de evidencia arqueológica, y la teoría que atribuye a chamanes y a prácticas chamánicas la creación de estos espacios pintados es de las más recientes, ¿no? Con Klotz, etcétera, y sí, es aceptada por muchos investigadores y también cuestionada. A mi parecer, uno debe entenderlos situado, es decir, en ciertas regiones seguramente
el chamanismo fue el motivo y los chamanes, probablemente los autores o los que encargaban la producción de esas figuras, seguramente, porque pues históricamente tenemos y etnográficamente tenemos evidencia de la asociación de esas pinturas con ritos, con prácticas de ese tipo, prácticas mágicas, etcétera. Probablemente no en todos lados, es mi parecer, es mi punto de vista. Yo pienso que tratamos, como siempre, tratamos de dar la mirada panorámica y reducimos 2 millones de años y no sé cuánto mide el planeta, pero toda esa cantidad de kilómetros en pocas explicaciones y no es posible, ¿no? Es como, no es posible, o sea, tal vez en algunas regiones fue ese el motivo, pero no en todas. Gracias. Pues le agradecemos a la doctora Aura Ponce su presencia. Y dado que uno de nuestros colegas no va a poder venir, me voy a permitir extenderme un poco en el tiempo de las preguntas para que tengamos mayor interacción con los ponentes. Unos 5 minutos, entonces para que sepan que vamos un poco, pues estamos tomando 5 minutos más, ¿no? Sí. Estaba tratando de quitar. Sí, no, pues ahí hay una pregunta. Era para no monopolizar. ¿Cómo? Para no monopolizar. Digo que es mejor cuando uno escucha, aprende más cuando uno escucha que cuando uno habla. Pues la primera pregunta sería, ¿a ti por qué te interesa este tema? O sea, ¿cómo, a nivel, digamos, del conocimiento, cómo es que tú llegas a este tema? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué tenemos la necesidad de representarnos? Primeramente, pues en lo que nos acabas de enseñar, ¿por qué, de dónde vendrá esa necesidad de generar estas representaciones? Bueno, la primera pregunta, pues, realmente siempre me ha interesado el tema de la evolución humana y entonces cada ángulo, yo estudié mucho la cultura oldubayense, que es la más antigua de las herramientas, y como, a ver, ¿cómo es que apareció una especie que de pronto dijo, hago filos, modifico el ambiente? Me pareció como algo relevante y así como poco a poco fui estudiando las industrias y observé que el arte pues tiene, o lo que llamamos arte, ¿no? En los términos que hablé hace rato, pero tiene ciertos elementos que puede como hacernos entender nuestra mente, pero pienso que en el fondo es entender cómo apareció nuestra especie, cómo es que llegamos aquí, ¿no? Yo pienso que esa es una pregunta compartida por la mayoría de los humanos, no podría generalizar, pero supongo que todos de pronto decimos, híjole, ¿de dónde vino todo este desorden? ¿De dónde vino todas estas capacidades? ¿O de dónde, cómo fue que de pronto estamos todos aquí, ¿no? Entonces, tomar un poquito, y el arte es algo muy interesante, ¿no? Yo tuve oportunidad de ser, cuando era estudiante de licenciatura, de trabajar en la zona de la que mencionaba, de Baja California, o sea, hice mis trabajos de prácticas, estuve 3 meses en esa sierra y pues mirar el arte rupestre pues impactó mucho en mi persona, ¿no? Entonces, claro, es mucho más tardío, ¿no? El arte rupestre mexicano es de los últimos 5,000 años o a lo mejor 7,000 o 3,000 o 2,000, dependiendo de qué zona, pero no es tan antiguo como el que presenté. Ahora, la segunda pregunta, pues esa es la pregunta. No tenemos todavía una respuesta, o sea, no podría darte una respuesta. ¿Qué nos orilla a buscar representar? No lo sé. Yo pienso que toda capacidad humana ha aparecido, no, ¿cómo decir? Cuando aparece una capacidad humana le buscamos uso, ¿no? O sea, no es como por qué apareció la necesidad de representar, sino porque podíamos representar, supongo yo, pues representábamos, como todo lo que hacemos, porque podemos clonamos o cosas de ese tipo. Esa es la idea, pero yo creo que esa es la pregunta, no puedo ir más allá, ¿ok?
Gracias. A ti. Hay una pregunta más por acá. Hola, hola. Aquí estoy. Sí, ya te vi. Es que aquí adelante alguien levantó la mano, pero sí te vi. Gracias. Bueno, bueno, primeramente muchas gracias, muy buena exposición. Yo he trabajado un poco como desde la parte del arte, desde la psicología, e incluso desde una perspectiva que podemos llamar moderna. Es muy difícil intuir con base en un producto toda la complejidad cognitiva que hay alrededor de una pieza. Es decir, si nosotros tuviésemos que describir, no sé, el Moisés de Miguel Ángel como una pieza conductual, es incluso probable que se nos escapen toda la cantidad de simbolismos, el contexto sociocultural, la técnica, todos los trazos o los procesos cognitivos que lo llevaron a tener una técnica, etcétera, etcétera. Sí es difícil en este momento, cuando Miguel Ángel está, digamos, a la mano, ¿qué nos hace pensar que podamos hacer un juicio metodológicamente correcto de todas este tipo de piezas? ¿Hay una salida? No, yo creo que no pensamos, a nivel arqueológico no pensamos que podemos interpretar. Hay gente, digamos, como el punto de vista del chamanismo, ¿no? Que dice, bueno, esa sería la función, pero interpretar la función de esa pieza, pero interpretar cada rasgo, la intención de poner a dos ciervos, por ejemplo, enfrentados de una cierta manera con sus... o parece que es un ciervo macho lamiendo la cabeza de una cierva, ¿no? Pero como agachados. ¿Qué querían decir? Se nos pierden. Por eso decía yo en algún momento de mi presentación que no tenemos ninguna piedra roseta y no creo que tengamos en algún momento. Todo lo más que podemos testificar es que apareció la capacidad, pero interpretar contenidos, eso es algo mucho más, o sea, ajeno a nuestras posibilidades hoy en día. Pero bueno, supongo que todo el mundo tiene eso en mente, ¿no? O sea, como se dice mucho en el arte rupestre, todo el mundo alguien te dirá, cuando se encuentra una pieza de cualquier tipo, lo que se pregunta es para qué servía, y cuando se encuentra una pieza de arte paleolítico es qué significaba, ¿no? Son preguntas diferentes, pero no tenemos respuestas claras a eso. La última pregunta. Sí. Gracias. Simplemente para intentar abonar un poco en la posible discusión del tema que motiva la representación y la complejidad representativa en este contexto, creo que tenemos evidencias para, insisto, discutir, no comprobar de manera fehaciente y exacta el papel de la conciencia del individuo y el papel de la conciencia del individuo, de la colectividad ante la muerte. Creo que hay un proceso evolutivo cognitivo de una autoconciencia y de una confrontación con la propia muerte. Y el sentido del retrato y de la representación de seres queridos o de seres mágicos, esto vincula desde luego la pregunta del doctor Juan González, porque parecería que hay un intento por una apropiación simbólica de la vida a través de procesos de autoconciencia de la muerte, en paralelo con la emergencia del sentido del individuo, ¿no? Porque también progresivamente pareciera que el individuo va emergiendo con un mayor peso sobre la sociedad, cuando pareciera que por las evidencias que tenemos hace algunos miles de años, el individuo no era tan importante como la colectividad. Entonces creo que el papel de la conciencia de la muerte es muy importante en esta emergencia de la simbolización. Sí, o sea, muchas gracias. Y claro, por supuesto, tienes razón. Ahora, ¿se ha estudiado más eso o se ha elaborado algunas ideas con base en las evidencias del enterramiento, ¿no? Porque ahí como que a veces si aparece alguien como con alguna ofrenda o con flores o cuidado o etcétera, hay esa idea. Con relación al arte, aunque es cierto, o sea, sigo tu idea y creo que es cierto que ahí puede haber una beta para estudiar, pero hay poca representación antropomórfica en las cuevas tan antiguas, ¿no? Por supuesto en Baja California hay muchísima,
Pero en estas cuevas hay algunas, pero vamos, un antropomorfo entre 40 leones, ¿no? O bisontes o lo que sea, hay más del otro orden, ¿no? Como del orden de cómo domino, cómo manejo las fuerzas de la naturaleza. Pero, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.